Hola desde Kaikei Studio, contabilidad de costes de ADE en la UNED. En este vídeo vamos a ver el examen de la primera semana correspondiente al año 2023. Comenzamos leyendo el enunciado del examen. La primera parte es la organización técnico-económica. La sociedad Dulcinea se dedica a la elaboración de distintos postres envasados. Recientemente ha comercializado uno nuevo con el nombre de almendrado, que se compone de leche VHT, polvo de almendra y un jarabe especial que se adquieren en el exterior. La sociedad aparece dividida en 6 centros, 2 auxiliares, gestión de personal y gestión de materiales, y 4 principales, compras, producción, envasado y distribución. En el centro de producción se mezclan los 3 ingredientes y se someten a una temperatura de 50 grados para obtener los litros de crema de almendra con una pérdida del 2% en la producción terminada. La crema de almendra pasa al centro de envasado, donde se envasa en botes de 0,50 litros, botes de crema de almendrado, y en tarrinas de 125 gramos, tarrinas de crema de almendrado. Las tarrinas se venden en lotes de A4. En su elaboración no existen almacenes intermedios. Bueno, lo primero que tenemos es la organización económica, es decir, a qué se dedica esta empresa. En este caso, elabora distintos postres envasados, en concreto uno que se llama almendrado. Nos dice que se adquieren estos productos, ¿vale?, que van a ser nuestras materias primas, la leche VHT, polvo de almendra y un jarabe especial. Bien, nos da la división de la empresa en centros, 2 auxiliares y 4 principales, y después tenemos el proceso técnico. Bien, es interesante el hacer un esquema de ese proceso técnico. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener una visión global de cómo funciona la empresa y nos va a ayudar a no perdernos con tanta información en el examen, que muchas veces nos abruma e incluso nos bloquea. Entonces, siempre nos ayuda a saber dónde estamos y a dónde vamos. En este caso, lo que hacemos es poner los 4 centros principales: compras, producción, envasado y distribución. Y vamos a hacer lo siguiente: simplemente vamos a poner en forma esquemática lo que nos cuenta en este párrafo. Entonces, en el centro de compras es nuestro punto de partida, donde al comprar las materias primas, ¿vale?, pues quedan aquí almacenadas y cuando sea necesario se incorporan en este caso, al centro de producción. Entonces tenemos la leche, el polvo de almendra y el jarabe, que saldría del almacén de compras pues hasta el centro de producción. Tenemos aquí en rojo las unidades de medida de cada producto que vamos a tratar en el esquema. ¿De dónde sacamos la información? Pues o bien de este párrafo o bien de la información que vamos a ver en el siguiente apartado, donde nos dan ya información sobre las existencias iniciales, compras, etcétera, etcétera. Y ahí pues siempre vienen especificadas las unidades de medida de cada uno de los productos que intervienen en el proceso. Bien, entonces, una vez que las materias primas entran en el proceso de producción, se produce el consumo de materias primas. Aquí se procesan y ese procesamiento, digamos, conlleva una pérdida del 2% de la producción terminada, ¿vale? Es decir, que aquí hay determinado número de litros, kilos y litros de cada uno de las materias primas que al procesarse, ¿vale?, pierden ese 2%, ¿vale?, en la producción terminada. ¿De aquí qué saldría? Pues de aquí saldría nuestra crema almendrada, ¿vale? Está medida en litros y nos dicen en el párrafo anterior que en la elaboración del producto terminado no existen almacenes intermedios. ¿Con esto qué quieren decir? Que la producción que sale de aquí va directamente al centro de envasado. Aquí no vamos a tener inventarios. Es decir, la crema de almendra sale de aquí directamente aquí para ser envasada. Vamos a utilizar 2 tipos de envases en este caso, porque tenemos 2 tipos de productos según el envase: botes y tarrinas. Aquí tenemos lo que es la composición o equivalencia en litros y en gramos respecto a los litros de la crema de almendra. Una vez que son envasados, pues ya tenemos el producto terminado: los botes de almendrado y las tarrinas de almendrado. Ya pasarían al centro de distribución, donde son aptos para ser vendidos. Bien, ¿qué más tenemos que saber? No solo tenemos que quedarnos con este detalle de
el consumo de materias primas que viene de compras a producción, de aquí sale una crema de almendra y aquí tenemos los productos terminados. Sino lo que tenemos que saber también es por dónde empezamos, qué coste de producción vamos a calcular, el de los productos terminados o el de la crema de almendra. Pues lo primero que tenemos que hacer antes de calcular el coste de los productos terminados es saber cuánto nos cuesta producir esta crema de almendra. Para ello tenemos aquí los elementos de coste de cualquier producto, ¿vale? Normalmente los elementos de coste son tres: el consumo de materias primas, la mano de obra directa y los costes indirectos, o bien el consumo de productos terminados, productos semiterminados, mano de obra directa y los costes indirectos. Entonces, para calcular el coste de producción de la crema de almendra, tendríamos que tener en cuenta como elementos de coste estos tres. Primero, el consumo de materias primas, la mano de obra directa del centro de producción y los costes indirectos del centro de producción. Estos tres elementos de coste conforman el coste de producción de la crema de almendra. Bueno, una vez que tenemos el coste de producción de la crema de almendra, lo que vamos a calcular es el coste de producción de los productos terminados, de los botes y de las tarrinas. ¿Qué elementos de coste van a tener? Pues lo que se consuma de crema de almendra, que como no hay almacenes intermedios, el consumo de crema de almendra coincide con la producción de crema de almendra, porque hemos dicho que pasa directamente de producción a envasado. Entonces, elementos de coste: crema de almendra, ¿qué más? La mano de obra directa del centro de envasado y los costes indirectos del centro de envasado. Y dos cosas más, porque necesitamos botes y tarrinas para envasar la crema de almendra. Es decir, que además de estos tres elementos de coste, tendríamos como costes de los productos terminados también el consumo de botes para el caso de los botes almendrado y el consumo de tarrinas para el caso de las tarrinas almendrado. Bien, una vez con esos elementos de coste ya tendríamos el coste de producción de los productos terminados. ¿Y ahora qué haríamos? Pues haríamos inventario de los botes de almendrado, de las tarrinas de almendrado, y eso nos permitiría conocer el coste de ventas, o también llamado coste de los productos vendidos. Con este coste de los productos vendidos o coste de ventas sumado a los costes indirectos del centro de distribución, tendríamos el coste final de cada uno de los productos terminados. Ese coste final nos va a permitir calcular los diferentes resultados de la contabilidad de costes. Apartado 2. Datos comunes a la contabilidad general y a la contabilidad de costes. En el apartado A nos dan información sobre las existencias iniciales de materias primas y las existencias iniciales de envases, definidos como botes vacíos y tarrinas vacías. Además nos dan una información a destacar y muy importante, no debemos olvidarnos de esta información. Nos dicen que hay producción en curso en el centro de producción valorada en este importe. Vamos al esquema del proceso de producción. Que haya producción en curso significa lo siguiente: que aquí en este centro tenemos crema de almendra que todavía no se acabó, ¿vale? Entonces, ¿cómo afecta al coste de producción de la crema de almendra? Pues si tenemos existencias iniciales en curso y tenemos también existencias finales en curso, ¿vale? La diferencia de entre esas dos existencias, es decir, lo que tenemos al principio que todavía no se había acabado y lo que tenemos al final que no se había acabado, pues lo que nos da es la producción que se acabó, ¿vale? La que estaba en curso y se acabó. Y eso forma parte también de el coste de producción de la crema de almendra. Por lo tanto, respecto a lo que dijimos al principio, ¿vale? Si no hubiera producción en curso, los elementos de coste de la crema de almendra serían el consumo de materias primas, la mano de obra directa del centro de producción y los costes indirectos del centro de producción. Pero si hay existencias iniciales en curso, las vamos a sumar, y si hay existencias finales en curso, las vamos a restar, porque la diferencia entre las dos determina la producción en curso que se ha acabado y que por tanto forma parte del coste de la crema de almendra. Bien, entonces, imprescindible no olvidarnos de este detalle. Vale, continuamos en el apartado B, nos dan información sobre las compras de las materias primas y igualmente de los envases.
En el apartado C, gastos por naturaleza, los que son cargas indirectas aparecen recogidos en el cuadro de reparto al punto de 3, que lo veremos a continuación, mientras que la mano de obra directa aparece como dato de fabricación en otro apartado posterior. Los gastos de naturaleza son aquellos gastos que provienen de la contabilidad financiera y que la contabilidad de coste los recoge, pero de ellos va a seleccionar los que supongan cargas indirectas en la contabilidad de costes. Estas cargas indirectas se van a recoger en este cuadro que ahora veremos. En el apartado D tenemos las ventas de los botes de crema y de los lotes de tarrinas. Tenemos las unidades y el precio de venta. Esta información, ¿vale?, la vamos a recoger en el momento en que tengamos que calcular los ingresos por ventas para poder calcular el resultado de explotación. Bien, tercer apartado, información sobre las cargas indirectas a los productos. Aquí tenemos el cuadro de costes indirectos con el reparto primario. El reparto primario implica, pues, lo que nos dice en el apartado C, las cargas indirectas, ¿vale?, que provenían de la contabilidad financiera, que las ha escogido la contabilidad de costes y lo que hace es repartirlas entre los centros, tanto auxiliares como principales. Se llama reparto primario porque, pues, si hay un primario se supone que hay un secundario y efectivamente después del reparto primario vamos a hacer un reparto secundario que consiste en repartir los costes indirectos de los centros auxiliares entre los centros principales. Bien, además que tenemos las unidades de obra. Las unidades de obra son el vehículo que nos permite repartir los costes indirectos ya totales después del reparto secundario, los costes indirectos de los centros principales entre los productos. Hay que tener cuidado con cómo se definen las unidades de obra y leer bien en qué consisten, ¿vale? En este caso, el centro de compras tiene una unidad de obra de 1000 unidades monetarias de compras de materias primas, el de producción número de litros de crema de almendra, número de envases consumidos para el de envasado y 1000 unidades monetarias vendidas para el centro de distribución. Bien, en el apartado B tenemos el detalle del reparto secundario. Entonces dijimos que el reparto secundario consiste en repartir los costes indirectos de los centros auxiliares entre los centros principales. Vale, ¿cómo lo hacemos? A través de las unidades de obra que tienen los centros auxiliares, es decir, con qué unidad trabajan. En este caso, el centro de gestión de personal trabaja 1230 horas hombre y el centro de gestión de materiales pues trabaja también las mismas unidades, es decir, horas hombre, pero 1500. Esto es el total de horas que ha trabajado, que se traduce, si tuviéramos el precio por hora, en el coste total del centro de gestión de personal o en el coste total del centro de gestión de materiales. Pero de lo que nos informan aquí es de cómo se van a repartir estas horas entre los diferentes centros. Es decir, el centro de gestión de personal trabaja para la gestión de materiales, es decir, para el otro centro auxiliar, además de para los centros principales e incluso para sí mismo, que es lo que se llama autoconsumo. Cuando los centros auxiliares trabajan cada uno para sí y para el otro, estamos hablando de lo que se llama prestación recíproca. Es decir, si gestión de personal trabaja para gestión de materiales y gestión de materiales trabaja para gestión de personal, tenemos una prestación de horas recíproca, que para resolverlo, para calcular el coste total que tengan los centros auxiliares, necesitamos un sistema de ecuaciones que ya veremos a continuación. Bien, entonces, en este caso, el centro de gestión de personal trabajó para el centro auxiliar, para los demás centros principales y como autoconsumo para sí mismo, y el centro de gestión de materiales ha trabajado para el otro centro de auxiliar, que es gestión de personal, y para el resto de centros principales. Último apartado del enunciado. 4 otros datos de fabricación. En el apartado A nos dan información sobre las cargas directas a los centros, es decir, sobre la mano de obra directa. ¿Vale? Nos dan información sobre las horas que se han trabajado para la fabricación de la crema de almendra e incluso nos dan ya el importe que supone esas horas. ¿Vale? En el resto exactamente igual, ¿vale? 105 horas para el envasado de los botes de crema de almendra y 756 con su importe de las tarrinas de crema de almendra.
En el apartado B tenemos información sobre la producción del periodo. Crema de almendra son 588.000 litros en total, desglosados en 210.000 botes y 378.000 tarrinas. Y en el apartado C nos dan el criterio para valorar los almacenes, que es el coste medio ponderado. Al final, en el apartado D, tenemos las existencias finales. Tenemos litros de leche, tenemos polvo de almendra. Ojo con lo que dijimos antes, tenemos producción en curso de crema de almendra a tenerla en cuenta para calcular el coste de producción de la crema de almendra. Y tenemos envases, ¿vale? Existencias finales de envases, y nos dicen que no hay diferencias de inventario. Esto nos facilita muchísimo la resolución del examen, porque no tenemos que estar pendientes de esas diferencias de inventario que se deberían tener en cuenta para calcular al final el resultado analítico y la contabilidad de costes. Bien, entonces comenzamos con la resolución de las preguntas. La pregunta número 5. El coste total del centro de gestión de personal después de recibir todos los costes del reparto secundario es de... Bien, como dijimos aquí en el cuadro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El gestión de personal trabaja para gestión de materiales, con lo cual gestión de materiales, aparte de su coste, tiene el coste que implica el que gestión de personal haya trabajado para ella. Y de la misma manera, gestión de materiales para gestión de personal. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Dijimos que necesitamos calcular primero cuál es el precio, ¿vale?, de estas horas que distribuye cada uno de los centros entre los demás, y en este caso del centro de gestión de personal, entre sí mismo. Entonces, esto lo vamos a resolver con un sistema de ecuaciones. Entonces, si llamamos, por ejemplo, PHH al coste por hora de la gestión de personal, es decir, el precio por hora, y MHH al coste por hora de gestión de materiales, tendríamos el siguiente sistema de ecuaciones. Tendríamos lo siguiente: 1.230 horas por el precio por hora, es decir, 1.230 horas que trabaja el centro de gestión de personal por el precio por hora, sería el coste de el centro de gestión de personal. Y de la misma manera, en el centro de gestión de materiales, si multiplicamos 1.500 horas por el precio coste por hora, ¿vale?, tendríamos el coste del centro de gestión de materiales. Esto es lo que acabamos de escribir aquí. 1.230 por su precio por hora nos daría el coste total del centro de gestión de personal, y 1.500 por su coste por hora nos daría el coste de gestión de materiales. Bien, pero esto es lo mismo que decir lo siguiente: el coste del centro de gestión de personal está formado ¿por qué? Por su coste primario, ¿vale?, 56.250, más lo que recibe de gestión de materiales y más lo que trabaja para sí mismo. ¿Cómo escribimos esto? Pues serían 56.250 más lo que trabaja para sí mismo, que son 30 horas por el precio por hora, más lo que el otro centro, gestión de materiales, trabaja para gestión de personal, que en este caso nos dice que son 75 horas para gestión de personal. Por lo tanto, 75 al precio hora del centro de gestión de materiales, ¿vale?, pues nos daría en total, ¿vale?, los costes del centro de gestión de personal. Es decir, que esto es equivalente a esto. Por lo tanto, podemos formar esta ecuación. Hacemos lo mismo con el centro de gestión de materiales, es decir, su coste total medido en 1.500 horas por el precio o coste hora sería igual a 69.000, que es el coste primario de gestión de materiales, más lo que recibe del centro de gestión de personal, que recibe 120 horas, pero valoradas al precio hora de gestión de personal, que eso lo escribimos así: 69.000 más 120 por el precio hora de gestión de personal. Bien, si resolvemos este sistema, como más rabia nos dé, igualación, sustitución, reducción, lo más fácil es sustitución, o si tenéis una calculadora que permita meter las ecuaciones y resolver el sistema, pues mejor todavía.
Una vez resuelto el sistema, bueno, si queréis, pues despejáis una de las incógnitas en la primera ecuación y la sustituís en la siguiente, hacéis operaciones y nos da que el coste por hora para gestión de personal es de 50 y el de gestión de materiales igual. Bien, como ya tenemos el coste por hora de cada uno de los centros auxiliares, esto nos permite saber cuál es el coste total, ¿vale?, de cada uno de los centros. ¿Cómo hacemos? Simplemente cogiendo el número de horas que ha trabajado cada uno de ellos por su precio por hora. En este caso coinciden, son 50, que obviamente no tiene por qué coincidir, ¿vale? Son 50 y aquí tendríamos coste total de gestión de personal 61.500, que es lo que nos piden en esta pregunta, ¿vale? Y bueno, simplemente por calcularlo, pues tenemos el coste total de gestión de materiales, que sería lo mismo, 1.500 por 50, 75.000, aunque no nos lo piden, pero bueno, en el examen, si no nos lo piden, pues obviamente no lo calculamos. Bien, pues 61.500. La pregunta 6 nos dice, el coste unitario de la unidad de obra del centro de gestión de materiales, redondeado con 2 decimales, es de, bueno, el coste unitario de obra del centro de gestión de materiales no es más que esto, coste hora hombre de gestión de materiales, que ya lo hemos calculado resolviendo el sistema. Son 50 unidades monetarias por unidad de obra y la unidad de obra pues es la hora hombre. Bien, ahora tenemos un cambio de enunciado. En este caso, sobre el cuadro de reparto, nos dice, después de haber realizado el reparto secundario es el siguiente. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer el reparto secundario, ya nos lo dan, y a partir de este momento tenemos que tener en cuenta este cuadro. Y hay que tener mucho cuidado en no ir con las prisas directamente al cuadro primero donde teníamos solo el reparto primario. ¿Vale? Entonces, como referencia a este cuadro, nos dice en la pregunta 7, el coste total de compras de jarabe ha sido de... Bien, el coste total de compras, ¿cómo se calcula? Bien, el proveedor que nos suministra el jarabe nos va a pasar una factura donde vamos a tener, en este caso, estos 1.104.000 unidades monetarias. Pero el coste total de la compra de jarabe no es solo este 1.104.000. ¿Por qué? Porque el jarabe se almacena en el centro de compras y ese almacenamiento en el centro de compras también supone unos costes. Pues por ejemplo, si tenemos un almacén que está alquilado, pues eso supone un coste de un alquiler, de luz y de otra serie de gastos que implican que la compra se encarezca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues este coste indirecto del centro de compras, que es de 135.216, lo vamos a tener que repartir entre las tres materias primas. Como lo tenemos que repartir entre las tres materias primas compradas, tenemos que hacer uso de la unidad de obra como vehículo para hacer ese reparto. Entonces, en este caso, la unidad de obra es de 1.000 unidades monetarias de compra de materia prima. Lo primero que vamos a hacer es sumar las compras de materias primas del periodo, es decir, los 890.400 más 1.386.000 y más 1.104.000. Esto nos daría 3.380.400. Como la unidad de obra es 1.000 unidades monetarias de compras de materias primas, dividimos esto entre 1.000 y nos va a dar el número de unidades de obra que tenemos, que serían 3.380,40. Si ahora dividimos el coste total entre el número de unidades de obra, nos va a dar el coste por unidad de obra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? Pues que cada 1.000 unidades monetarias de compra de materia prima implican o conllevan un coste indirecto adicional de 40 unidades monetarias. Entonces, si queremos calcular el coste indirecto del centro de compras para el jarabe, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger las unidades monetarias que hemos comprado de jarabe, que en este caso han sido de 1.104.000, las vamos a dividir entre 1.000, lo que nos daría 1.104 y las multiplicamos por 40. Eso nos daría 44.160 unidades monetarias, que es precisamente la parte de estos 135.216 que corresponde como coste indirecto a la compra del jarabe, que sumado a el importe que nos factura el proveedor, pues sería 1.148.160 unidades monetarias, con lo cual la respuesta correcta de la pregunta 7 sería la A.
Pregunta 8. Nos preguntan el coste medio ponderado del kilo de polvo de almendra. Bien, coste medio ponderado implica que tenemos que hacer el inventario. Bien, aquí figura el inventario en forma de cuadro. Obviamente en el examen no os podéis parar a hacer rayitas ni cuadritos, ¿vale? Pero sí que tenéis que procurar el presentar la información de lo más ordenada posible, ¿vale? Obviamente no para presentarla porque no tenéis necesidad de presentarla, pero sí para que en el caso de que tuvierais que revisarla, pues os dierais cuenta pues en el menor tiempo posible del posible fallo que podáis haber cometido. Entonces, en este caso, pues tenemos el concepto, la cantidad, el precio y el importe. Tenemos unas existencias iniciales de 52.800 unidades y un importe de 1.386.000. Esto lo tenemos aquí en el enunciado, ¿vale? De las existencias, en este caso de almendra, el importe en unidades monetarias, las unidades en kilos, dividiendo cada una de ellas, pues de ahí sacamos el precio por unidad, 26,25. ¿Vale? Después tendríamos las compras, son 46.200 kilos y aquí tendríamos un importe de 1.386.000. ¿Por qué figura 1.441.440? Pues porque hemos repartido parte del coste indirecto del centro de compras entre, en este caso, el polvo de almendra. De la misma manera que hicimos con el jarabe, haríamos con el polvo de almendra. Entonces, en el polvo de almendra, pues tendríamos 1.386.000 que dividimos entre 1.000, lo multiplicamos por 40 y nos daría el coste indirecto del centro de compras, que sumado a este 1.386.000 nos daría 1.441.440. Esto lo dividimos entre 46.200, nos daría el precio por unidad de esta compra de polvo de almendra. Bien, a continuación tenemos que calcular el consumo. Existencias iniciales más compras son las entradas, ¿vale? Y ahora pues lo que hacemos en el inventario es reflejar las salidas, ¿vale? Las salidas implican reflejar el consumo y las existencias finales. Como no hay diferencias de inventario, el consumo lo calculamos mediante la diferencia. Es decir, como las entradas tienen que ser igual a las salidas, si de esa ecuación entradas igual a salidas, pues despejamos el consumo, tenemos que el consumo es igual a existencias iniciales más compras menos finales. Existencias iniciales tenemos 52.800, las compras 46.200 y las existencias finales 9.000, que nos las dan como dato, ¿vale? 9.000 kilos de polvo de almendra. Eso nos daría 90.000 kilos consumidos de polvo de almendra. Calculamos el coste medio ponderado. ¿Cómo lo calculamos? Es siempre el cociente entre los importes de las entradas entre los importes de las cantidades, o es decir, entre las cantidades. Entonces hacemos esta operación, nos daría un coste medio ponderado de 28,56 unidades monetarias el kilo. En este caso, entonces, la respuesta correcta sería la D. Bueno, finalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues valorar las existencias finales al coste medio ponderado y nos daría este importe. Obviamente este dato no nos hace falta, ¿vale? En ningún caso nos hace falta en este caso las existencias finales porque al no haber diferencias de inventario no tenemos que valorar ninguna diferencia. Entonces en el examen pues nos quedamos aquí, calculamos esto y continuamos con el examen. Pregunta 9. El coste del consumo de leche VHT que incorpora la crema de almendra fabricada en el centro de producción asciende a... Bien, tenemos que calcular el consumo de esta materia prima. Para eso hacemos el inventario y aquí tenemos toda la información. Existencias iniciales 60.000 litros a un importe de 117.600 unidades monetarias. Dividimos el importe entre la cantidad, nos da el precio por litro. Compras 420.000 litros, un importe total de 890.400 que, igual que en el caso que vimos antes de polvo de almendra, tenemos que incorporar el coste indirecto del centro de compras. ¿Vale? En este caso, pues tendríamos que sumarle a los 890.400 el resultado de hacer esta operación. Cogemos 40, que es el coste por unidad de obra, y lo multiplicamos por el número de unidades de obra. En este caso sería coger
890.400 unidades monetarias, que es la compra de leche, lo dividimos entre 1000 y lo multiplicamos por 40. Y eso se lo añadimos a las 890.400 unidades monetarias que supone la compra, ¿vale? Y eso nos daría los 926.016, que dividido entre los litros nos da el precio por litro. El consumo lo calculamos como existencias iniciales más compras menos finales, nos daría 450.000 litros. Calculamos el coste medio ponderado, que multiplicado por esos litros ya nos daría el consumo de leche. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Pregunta 10. Coste de fabricación de la crema de almendra terminada en el centro de producción que asciende a... Bien, nos falta calcular uno de los consumos de materia prima, que sería el jarabe. Ya tenemos aquí la leche y en el apartado 8 calculamos el inventario, por lo tanto el consumo del polvo de almendra. Entonces, hacemos el inventario de jarabe, seguimos lo mismo que hicimos con el inventario de la materia prima leche. Las existencias iniciales las vamos a tener como información en el enunciado. Las existencias iniciales de jarabe pues son 12.000 litros y por 216 las compras las tendremos aquí, 48.000 litros, 1.104.000, y después tendríamos las existencias finales, en este caso de jarabe, que no tenemos, ¿vale? Entonces toda esta información la ponemos aquí en el inventario, 12.000 litros a 216.000 el importe total, calculamos la división, nos da el precio, en este caso por litro, ¿vale? Las compras 48.000, igual que en el caso anterior, tenemos incrementado en este caso el importe de la compra con los costes indirectos del centro de compras. Dividimos estos dos importes, nos da el precio por litro en la compra. Bien, el consumo como existencias iniciales más compras menos finales. Como no hay finales, pues el consumo coincide con las existencias iniciales más las compras. Calculamos el coste medio ponderado, ¿vale? Y ya tendríamos el consumo de jarabe. Bien, entonces recordamos cuáles eran los elementos de coste para calcular el coste de producción de la crema de almendra. Era el consumo de las tres materias primas como elemento de coste, la mano de obra directa del centro de producción y los costes indirectos en el centro de producción. Pero como además tenemos producción en curso, vamos a sumar las existencias iniciales en curso y restar las existencias finales en curso, porque su diferencia es precisamente la producción en curso que se ha terminado. Bien, con todo esto entonces tendríamos, en este caso, los consumos de las tres materias primas, que ya los tenemos en los inventarios, la mano de obra directa del centro de producción. La información nos la dan directamente en el enunciado, nos dicen que se ha trabajado 501 horas para la fabricación de la crema de almendra y que corresponde a un importe en unidades monetarias de 411.300. Lo ponemos aquí. Costes indirectos de producción. Si vamos al cuadro de referencia donde está el reparto total, tenemos que en el centro de producción tiene un coste de 588.000. Pues todo este coste es coste indirecto para la crema de almendra. ¿Y por qué? Es decir, este coste no lo tenemos que repartir entre más productos, es decir, todo el coste indirecto de producción, toda la mano de obra directa de producción, los consumos de materias primas son elementos de coste únicos y exclusivos para la crema de almendra. Por tanto, el coste indirecto del centro de producción sería estos 588. Ahora sumamos, restamos las existencias en curso y tendríamos, ¿vale?, haciendo esta operación, 5.880.000, que sería el coste de fabricación de la crema de almendra. Continuamos, volvemos a modificar el enunciado. En este caso nos dice que supongamos que el coste de fabricación de la crema de almendra terminada en el centro de producción fuera de 7.056.000 unidades monetarias. Vamos a trabajar a partir de este momento con este dato. Pregunta 11. El coste de los envases consumidos para fabricar las tarrinas de crema de almendrado es de... Bueno, pues no tenemos más que calcular el consumo de envases para fabricar las tarrinas. En este caso hacemos el inventario de tarrinas, ¿vale? Tenemos las existencias iniciales
¿vale? Dato del enunciado, tarrinas vacías 1.800.000 a un importe de 212.700. La división entre el importe y la cantidad nos permite calcular el precio por tarrina. Compras tenemos 1,5 millones que suponen 180.000. 180.000 entre 1,5 millones, 0,12. El consumo, pues existencias iniciales más compras menos finales, nos daría 3.024.000 unidades, que multiplicadas por el coste medio ponderado que hemos calculado sumando los importes de las entradas entre las cantidades de las existencias iniciales más las compras. Nos daría 0,119 y tendríamos multiplicando, ¿vale?, el número de tarrinas por su precio unitario 359.856 unidades monetarias. Por tanto, la solución correcta sería el apartado D. Pregunta 12. El coste de producción de las tarrinas de crema de almendrado fabricadas ha sido de... Bien, ya tenemos ahora que calcular el coste de uno de los productos terminados. Vamos a ir al esquema del proceso técnico para ver en qué punto estamos. Tenemos que calcular el coste de producción de las tarrinas de almendrado. ¿Cuáles son sus elementos de coste? Pues las tarrinas de almendrado van a consumir crema, van a tener una mano de obra directa del centro de envasado como elemento de coste, los costes indirectos del centro de envasado y el consumo de tarrinas. Los costes indirectos del centro de envasado, como los tenemos que repartir entre los dos productos terminados, vamos a tener que utilizar la unidad de obra, ¿vale?, que está marcada en el centro de envasado para poder repartir precisamente esos costes indirectos del centro de envasado. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener que calcular en este caso? Primero, el consumo de crema por parte de las tarrinas. El consumo de crema por parte de las tarrinas viene determinado por lo siguiente. Nos han cambiado o nos han modificado los datos y nos dicen que en este apartado F que el coste de fabricación de la crema de almendra terminada es de 7.056.000. Si estos 7.056.000 los dividimos por el número de litros que hemos producido de crema, que nos lo dan como dato en la producción del periodo 588.000 litros, pues si dividimos estas dos cantidades, lo que vamos a obtener es el coste por litro. Es decir, que cada litro de crema, ¿vale?, nos ha costado 12 unidades monetarias. ¿Y qué más tenemos? Pues de estos 588.000 litros de producción de crema de almendra, nos dicen que 378.000 litros se han dedicado a las tarrinas. Entonces, si multiplicamos 378.000 litros por el precio unitario por litro, tenemos el consumo de crema para las tarrinas, o el consumo de crema de almendra, ¿vale?, que se ha utilizado para la fabricación de las tarrinas. Nos daría 4.536.000, ¿vale? Y aquí tendríamos entonces el consumo de crema. ¿Cuál es el consumo de tarrinas? ¿Vale? El consumo de tarrinas, en este caso, sería el consumo de envases tarrinas. Bien, ¿qué lo tenemos calculado en el punto, en la pregunta 11? Aquí teníamos el consumo de tarrinas, 359.856. Vale, pues otro elemento de coste que ya habíamos calculado previamente. La mano de obra directa del centro de envasado. Bien, esa información nos la dan aquí, ¿vale?, en este apartado, información sobre las cargas directas a los centros. Bueno, pues tenemos que para el envasado de las tarrinas de crema de almendra se ha utilizado una mano de obra directa que asciende a este importe. Lo ponemos aquí para sumarlo. Y por último tenemos los costes indirectos del centro de envasado. Vamos a ver en el cuadro que teníamos con el coste total, ¿vale?, una vez hecho el reparto secundario, teníamos que en el centro de envasado había un coste total de 172.200 y recordar que es el cuadro que nos dan ya como dato en el enunciado. Las unidades de obra utilizadas por este centro son el número de envases consumidos. Bien, ¿cuántos envases hemos consumido? ¿Cómo lo calculamos? Bien, pues para eso nos dan esta información.
Nos dicen al principio del enunciado del examen que la crema de almendra pasa al centro de envasado donde se envasa en botes de 0,50 litros y en tarrinas de 125 gramos. Entonces, si un bote tiene 0,5, es decir, medio litro, entonces si tenemos 210.000 litros, ¿vale? Porque son los litros que hemos destinado de la crema de almendra para la producción de botes, pues entonces si 210.000 litros que hemos empleado, pues entonces ¿qué serán? Serán X. Resolvemos esta regla de 3, ¿vale? X serían 210.000 entre 0,5, que nos daría entonces 420.000 botes, ¿vale? Es decir, botes que hemos utilizado, ¿vale? Para botes vacíos que hemos utilizado para llenar los botes, en este caso, de crema de almendra, ¿vale? Entonces, 420.000 botes sería el número de envases consumidos, ¿vale? Y ahora hacemos lo propio con las tarrinas, ¿vale? El consumo de tarrinas ya nos lo dan según el inventario de tarrinas que hemos hecho aquí en la pregunta 11. Son 3.024.000 que las hemos obtenido como la diferencia entre existencias iniciales o sumando existencias iniciales más compras menos finales. Entonces 3.024.000. Bien, pues entonces tenemos 420.000 botes más 3.024.000. Tenemos el total de envases consumidos, sea botes, sea tarrinas. 3.444.000. Este sería el número de unidades de obra. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es dividir el coste total del centro de envasado entre ese número de unidades de obra y tenemos el coste por unidad de obra. Bien, que nos daría en este caso pues 0,05. Bien, 0,05 lo multiplicamos por el número de envases consumidos. En este caso, como estamos hablando de las tarrinas y se han consumido 3.024.000 tarrinas, las multiplicamos por 0,05 y nos daría el coste indirecto del centro de envasado imputable a, en este caso, el producto terminado tarrinas, es decir, de 172.200, 151.200 corresponde a las tarrinas. El resto, la diferencia, va a ser coste indirecto del centro de envasado, pero para los botes de crema de almendrado. Así ya tendríamos el coste indirecto del centro de envasado para las tarrinas, lo añadimos aquí, 151.200, sumamos todos estos conceptos, todos estos elementos de coste y ascendería la suma a 5.292.000. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. Pregunta 13. Los costes indirectos del centro de envasado imputados a los botes de crema de almendrado asciende a... Bien, los costes indirectos del centro de envasado los acabamos de calcular. En este caso acabamos de calcular en la pregunta 12 el coste por unidad de obra. Entonces, si cogemos el número de envases consumidos, que son un número de botes, que son 420.000, y los multiplicamos por 0,05, o bien hallamos la diferencia entre 172.200 y 151.200, que era el coste imputable para las tarrinas, pues tendríamos el de los botes. 420.000 por 0,05 nos da 21.000 unidades monetarias. Pregunta correcta, B. 14. El coste unitario de producción de los botes de crema de almendrado. Bien, ya llegamos entonces al último coste de producción que calculamos, que es el de los botes de crema de almendrado. Bien, si volvemos otra vez al esquema de proceso técnico, aquí tenemos los botes de crema de almendrado y sus elementos de coste serían el consumo de crema de almendra, la mano de obra directa que le corresponda, los costes indirectos del centro de envasado y el consumo de botes. Bien, pues vamos allá. En este caso, nos hace falta el consumo de botes, por lo tanto tenemos que hacer el inventario de los envases botes. Tenemos la información en el enunciado, ya no nos paramos excesivamente en esto porque es calcular lo de siempre y en base a los datos que tenemos en el enunciado. Y como tenemos los inventarios de los otros envases,
o del otro envase que serían las tarrinas, pues ya hecho, pues es simplemente igual. Existencias iniciales las tenemos aquí, las compras, calculamos el coste medio ponderado, ¿vale? El consumo lo calculamos mediante existencias iniciales más compras menos finales, ¿vale? Valorados a ese coste medio ponderado y nos daría este importe de consumo de botes. Bien, entonces, el consumo de crema. ¿Cuál va a ser el consumo de crema por parte de los botes? Bueno, pues sería muy fácil. Como en el apartado 12 o la pregunta 12 hemos calculado el consumo de crema por parte de las tarrinas, que fue de 4.536.000 unidades monetarias, la diferencia entre el total menos este importe, pues nos va a dar el consumo de crema por parte del producto botes de almendrado. ¿Vale? Pues en este caso, pues ese importe sería de, ¿dónde lo tenemos aquí? Consumo de crema, 2.520.000. El consumo de botes lo tenemos aquí. La mano de obra directa de envasado, ¿vale? Para los botes también nos lo daba en el enunciado. ¿Vale? En el enunciado, si buscamos aquí información sobre las cargas directas a los centros, mano de obra directa. Vamos a buscar aquí los botes y nos dicen que se emplearon 105 horas para el envasado de los botes de crema de almendra por un importe de 86.100 unidades monetarias. Bien, pues aquí tendríamos entonces la mano de obra directa de envasado, 86.100, y los costes indirectos del centro de envasado, que fue la respuesta de la pregunta 13. Sumamos todos los elementos de coste, tendríamos un coste de producción total para los botes de 2.730.000. Como nos piden el coste unitario, ¿qué hacemos? Dividimos entonces este coste total entre el número de botes que hemos producido, que son 420.000 botes, y nos daría el coste unitario por cada bote. 6,50, respuesta correcta, la C. Pregunta 15. El coste de los botes de crema de almendrado vendidos que se incorpora a su coste final es de... Bien, tenemos que calcular el coste de ventas o coste del producto vendido. Bien, para calcular el coste de ventas, en este caso ocurre lo siguiente: no hay ni existencias iniciales, según los datos del enunciado, no hay ni existencias iniciales ni existencias finales. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se ha fabricado se ha vendido. Por lo tanto, el coste de producción coincide con el coste de ventas. ¿Cuál es el coste de producción de los botes de crema almendrado? Lo hemos calculado en la pregunta 14. Son 2.730.000. Por tanto, ese es el coste de ventas. Bien, 2.730.000 sería la respuesta correcta, C. Pregunta 16. El coste final unitario de los lotes de tarrinas asciende a... Bien, para calcular el coste final unitario necesitamos antes calcular el coste final, que está formado por el coste de ventas más los costes indirectos del centro de distribución. Igual que en el caso anterior, el coste de ventas de los lotes de tarrinas coincide con el coste de producción, porque no hay ni existencias iniciales ni finales. El coste de ventas lo hemos calculado en preguntas anteriores, es de 5.292.000, y ahora lo que hacemos es calcular el coste indirecto del centro de distribución, que lo tenemos que repartir entre los dos productos terminados. Vamos a ir al esquema del proceso técnico y estamos en este punto. Estamos calculando el coste final. Entonces, el coste final, ¿vale?, implica calcular el coste indirecto del centro de distribución, ¿vale?, y lo tenemos que repartir entre los dos productos. Para ello necesitamos las unidades de obra del centro de distribución. Las unidades de obra en este caso son 1.000 unidades monetarias de ventas. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Calcular las unidades monetarias vendidas. Nos las dan el enunciado. Son 420.000 unidades por 8 más 756.000 unidades por 9. ¿Esto dónde lo teníamos? En la información que nos daban sobre las ventas. 420.000 botes de crema de almendra a 8 unidades monetarias el bote y 756.000 lotes de tarrinas a 9 unidades monetarias el lote.
Por tanto, esa es la información que tenemos aquí. Calculamos esta operación, nos daría un total de unidades monetarias vendidas de 10.164.000. Como la unidad de obra son 1.000 unidades monetarias de venta, lo que vamos a hacer es dividir este importe, 10.164.000 entre 1.000, y eso nos va a dar el número de unidades de obra, que serían 10.164. Ahora, lo que hacemos es dividir el coste total entre el número de unidades de obra y tendríamos el coste por unidad de obra, que sería en este caso 20 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1.000 unidades monetarias que hemos vendido, les corresponde un coste indirecto del centro de distribución de 20 unidades monetarias. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues como tenemos que calcular los costes indirectos del centro de distribución imputables a los lotes de tarrinas, cogemos el número de unidades monetarias que hemos vendido de lotes de tarrinas, que nos daría 6.804.000, lo dividimos entre 1.000 porque seguimos con esta unidad de obra, 1.000 unidades monetarias, y lo multiplicamos por el coste por unidad de obra y nos daría 136.080. Es decir, que de este importe, ¿vale?, a los lotes de tarrinas le corresponde un coste indirecto de distribución de 136.080. Por tanto, la diferencia entre los dos va a ser el coste indirecto de distribución imputable a los botes de tarrinas. Bien, como ya tenemos los costes indirectos del centro de distribución, se los sumamos al coste de ventas y nos da el coste final. Como nos piden el coste final unitario, lo dividimos entre el número de unidades vendidas, es decir, número de lotes que hemos vendido, que son 756.000, y nos daría el coste unitario por lote, 7,18 unidades monetarias cada lote. ¿Vale? Sería entonces la respuesta correcta, la A. Vamos con las dos últimas preguntas. 17. El resultado de explotación de los botes de crema de almendrado es... Bien, el resultado de explotación se calcula de la siguiente manera. Cogemos los ingresos por ventas y restamos el coste final. En este caso, tenemos que calcular el coste final de los botes de crema de la misma manera que hemos hecho calculando en la pregunta anterior el coste final de los lotes de tarrinas. Es decir, el coste de ventas, que es 2.730.000, que coincidía con el coste de fabricación, y sumamos los costes indirectos del centro de distribución, ¿vale?, que serían 67.200. Esta suma nos da el coste final. Los ingresos por ventas no son más que el número de, en este caso, botes vendidos por su precio de venta. Nos daría este importe, le restamos el coste final y tendríamos el resultado de explotación de los botes de crema. ¿Vale? Sumados al resultado de explotación de las tarrinas de crema de almendrado, pues nos daría el resultado global de explotación. Bien, pregunta 18, el resultado analítico de la contabilidad de costes. En este caso es muy fácil calcular el resultado analítico porque a lo largo del ejercicio no hemos tenido ni obtenido datos acerca de posibles diferencias de incorporación. ¿Vale? Es decir, diferencias que surjan por criterios diferentes, ¿vale?, a la hora de calcular los resultados entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costes, ya que al final el resultado analítico de la contabilidad de costes tiene que coincidir con el resultado de la contabilidad financiera. Entonces, no tenemos diferencias de incorporación, por lo tanto, en estas partidas no tenemos nada. Tampoco hay saldos sobre pérdidas y ganancias a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, partidas que se tienen en cuenta en la contabilidad financiera y no en la contabilidad de costes, ¿vale?, como puede ser, por ejemplo, el beneficio por la venta de una máquina. Bueno, en este caso pues sería más que eso, sería el beneficio o la pérdida por operaciones interrumpidas, ¿vale?, que no nos dan datos sobre eso, con lo cual pues aquí tendríamos nada, nada y nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el resultado de explotación en este caso coincide con el resultado analítico de la actividad ordinaria y con el resultado analítico de la contabilidad de costes. Es decir, que el resultado de explotación sería de 1.938.720, que en este caso coincide con el resultado analítico de la contabilidad de costes, al no haber ninguna de estas partidas que normalmente solemos añadir o bien como diferencias de incorporación
o bien como un saldo sobre la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, aquí ¿qué tendríamos? Estos son los ingresos por ventas menos el coste final, ¿vale? En este caso de las tarrinas, porque el de los botes ya lo habíamos calculado en la pregunta anterior. Se hace de forma similar, es decir, se cogen los ingresos por ventas, en este caso de las tarrinas, ¿vale? Es decir, tarrinas que hemos vendido por el precio de venta y el coste final, pues que ya lo teníamos calculado de apartados anteriores. Y con esto pues hemos acabado la resolución de este examen. Espero que os haya servido de ayuda.